Bewley, Escocia, 1928. Un hombre de 58 años se despierta en medio de la madrugada con el corazón desbocado y las manos temblorosas de sudor frío. James Fraser, un simple reparador de ruedas de madera, acababa de revivir por centésima vez la misma sangrienta batalla del siglo XVI, pero esto es lo que les hará cuestionar todo lo que saben sobre la memoria y la reencarnación. James Fraser nunca había estado en un campo de batalla. Nacido en 1870, creció en una Escocia pacífica, lejos de cualquier conflicto armado. Sin embargo, en sus sueños recurrentes, podía sentir el peso de la armadura de cota de malla sobre sus hombros. Oía el silbido mortal de las flechas cortando el aire helado de las Highlands y conocía cada detalle de la topografía alrededor del Loch Lochy como si hubiera caminado por aquellas tierras cientos de veces. Aún más perturbador, sabía exactamente quién era cada combatiente a su lado, reconocía el olor a miedo y sangre en el aire y podía describir con precisión quirúrgica las armas medievales utilizadas en la batalla de Blarnalane, ocurrida el 3 de julio de 1544. Una batalla que había tenido lugar más de 300 años antes de que James Fraser naciera. Una batalla que casi exterminó por completo al clan Fraser de Lovat. Una batalla de la cual solo 4 hombres del clan Fraser sobrevivieron para contar la historia. Como un hombre común de la clase trabajadora escocesa, con una educación básica limitada, podría soñar con detalles históricos tan específicos y precisos que impresionarían incluso a expertos en historia medieval de las Highlands? ¿Cómo podía describir armamentos, tácticas de batalla y geografía local con una exactitud que solo alguien que realmente estuvo allí podría conocer? La respuesta que van a descubrir en esta investigación documentada desafiará todo lo que la ciencia convencional nos enseña sobre la memoria, la identidad y la posibilidad de que nuestras almas carguen recuerdos de vidas anteriores. Prepárense para un viaje a través del tiempo que conecta el siglo XX con el siglo XVI, a través de los sueños imposibles de James Fraser. James Fraser nació en 1870 en Bewley, una pequeña ciudad en el condado de Inverness, en el corazón de las Highlands escocesas. Hijo de una familia de trabajadores rurales, James completó solo la educación primaria antes de empezar a trabajar como reparador de ruedas de madera, una profesión tradicional que exigía habilidad manual, pero pocos conocimientos formales. Sus vecinos lo conocían como un hombre trabajador, aunque con la reputación de ser un tanto fanfarrón cuando bebía, especialmente cuando comenzaba a contar historias sobre sus extraños sueños. A pesar de su educación limitada, James albergaba una pasión genuina por la historia de Escocia. Era un lector voraz, devorando cualquier libro sobre las Highlands que pudiera encontrar. Participaba regularmente en las reuniones de la Asociación para la Mejora Mutua de Bewley, donde los ponentes ocasionalmente abordaban temas de historia local. Fue en una de esas conferencias, a finales de la década de 1920, que James Fraser escuchó por primera vez una referencia detallada a la batalla de Blarnalane. El ponente era Charles Ian Fraser, un respetado terrateniente local y estudioso de la historia regional. Mayor retirado y figura prominente de la comunidad, Charles Ian Fraser poseía un extenso conocimiento sobre los clanes de las Highlands y sus batallas históricas. Durante su charla, mencionó la terrible batalla de 1544, donde el clan Ranald de los MacDonald y sus aliados masacraron a los Fraser de Lovat, en una lucha que llegó a ser conocida como el lugar pantanoso. Charles describió brevemente cómo el tercer Lord Lovat y su hijo perecieron en aquella sangrienta batalla, y cómo solo 4 guerreros Fraser sobrevivieron a la masacre que casi exterminó por completo al clan. La audiencia escuchó con respetuoso interés esta oscura página de la historia local, pero para la mayoría de los presentes se trataba solo de una historia antigua más de las muchas que componían el rico tapiz histórico de las Highlands. Para James Fraser, sin embargo, cada palabra del mayor Charles Ian Fraser provocaba una extraña sensación de familiaridad, como si estuviera escuchando la descripción de algo que ya conocía íntimamente. Sus ojos se fijaron en el ponente con una intensidad perturbadora, y sus manos comenzaron a temblar ligeramente cuando Charles mencionó detalles específicos
sobre los armamentos y tácticas utilizadas por los combatientes. Una semana después de esa conferencia, James Fraser tomó una decisión que cambiaría para siempre su tranquila vida de artesano. Buscó a Charles Ian Fraser en su finca rural y pidió hablar en privado sobre algo que consideraba extremadamente importante, un sueño que había estado teniendo repetidamente durante años. Charles Ian Fraser recibió a James Fraser en su biblioteca privada, rodeado de estanterías repletas de libros sobre genealogías de clanes e historia militar escocesa. Lo que comenzó como una conversación casual se transformó rápidamente en algo mucho más perturbador cuando James empezó a describir sus sueños recurrentes con una precisión y emotividad que dejaron al erudito mayor completamente desconcertado. James Fraser hablaba en un estado de creciente agitación, sus manos gesticulando nerviosamente mientras describía escenas que parecían más recuerdos vividos que simples sueños. En el sueño mi padre y mis parientes están presentes, comenzó James, pero son muy diferentes en rasgos y complexión. Aún así, algo dentro de mí me dice quiénes son, como si los conociera de toda la vida. Lo que más impresionó a Charles Ian Fraser fue el extraordinario nivel de detalle que James proporcionaba sobre aspectos de la vida medieval que un hombre común de su época y condición social no debería conocer. James describió minuciosamente la ropa de los combatientes. La mayoría vestía ropas de lana rústica, algunos llevaban cuero o piel de oveja por encima. Los más ricos montaban jacas y usaban armaduras de cota de malla. Charles se sintió particularmente intrigado cuando James mencionó los yelmos cónicos y las espadas de dos manos, detalles específicos de la guerra medieval que raramente aparecían en las descripciones populares y romantizadas de las batallas de las Highlands. Aún más impresionante fue cuando James describió con precisión las hachas de combate y los arcos y flechas, armamentos típicos del siglo XVI que habían sido sustituidos mucho antes de la época de James por armas de fuego. Todos tenían algún tipo de daga, continuó James, y Charles Ian Fraser sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estas descripciones coincidían exactamente con los registros históricos auténticos de la batalla de Blarna Line, registros que solo estaban disponibles en libros especializados de difícil acceso para un trabajador rural con educación limitada. Pero lo que más perturbó a Charles fue la completa ausencia en la narrativa de James de todos los elementos románticos convencionales asociados a las batallas de las Highlands escocesas. No había mención a los famosos tartanes de colores, a las gorras balmoral, a las espadas ligeras con guarda de cesta o a los escudos escoceses targe que dominaban las representaciones populares de la guerra escocesa. En su lugar, James describía exactamente el tipo de equipamiento militar auténtico del siglo XVI que solo los estudiosos serios de la historia militar conocían. Cuando Charles Ian Fraser interrumpía a James para pedir más detalles o aclaraciones, el hombre se mostraba visiblemente impaciente, como si se le obligara a explicar algo demasiado obvio para necesitar explicación. Simplemente lo sabía. Era todo lo que James lograba responder cuando se le preguntaba cómo podía estar seguro de detalles específicos del sueño. Con cada descripción, Charles Ian Fraser se convencía más de que estaba ante algo que desafiaba cualquier explicación convencional. Los detalles que James proporcionaba no solo eran históricamente precisos, sino que eran íntimos, personales, como si realmente hubiera estado presente en aquella sangrienta batalla de 1544. La narrativa de James Fraser se volvía aún más extraordinaria cuando describía la geografía específica de la batalla. Él y sus compañeros bajaron por el Great Glen hasta Fort Augustus, relató Charles Ian Fraser en sus notas posteriores. El Great Glen es el largo valle en el condado de Inverness donde se encuentran el famoso lago Ness y el Loch Lochy, pero James describía estos lugares con una familiaridad geográfica impresionante, sabiendo exactamente qué ruta habrían tomado los guerreros Fraser para llegar al lugar de la batalla. Aún más perturbador era el hecho de que James sabía que Fort Augustus no era conocido por ese nombre en la época de la batalla de 1544. Este tipo de conocimiento histórico específico
iba mucho más allá de lo que cualquier libro popular sobre las Highlands podría proporcionar a un lector casual. Charles Ian Fraser comenzó a interrogar sistemáticamente a James sobre detalles que pudieran verificar la autenticidad histórica de sus visiones. A ellos se unieron muchos otros hombres del clan de los MacShimmy de Stratherick, al sur del lago Ness, continuó James, usando terminología gaélica precisa que demostraba un profundo conocimiento de la organización tribal de los clanes. MacShimmy, explicó Charles más tarde, era el término gaélico para hijo de Simon, en referencia a los descendientes de Sir Simon Fraser, quien persiguió a los ingleses tras la batalla de Bannockburn en 1314. Cuando James describió el comienzo de la batalla propiamente dicha, sus emociones se volvieron tan intensas que Charles Ian Fraser se preocupó genuinamente por el bienestar de su visitante. James parecía revivir el terror de las flechas mientras narraba cómo la batalla comenzó con una lluvia de flechas que oscurecía el cielo de la mañana. Sus manos temblaban incontrolablemente y necesitaba hacer pausas frecuentes para recuperar la compostura. Todos los hombres montados desmontaron y lideraron la vanguardia a pie con sus espadas de 2 manos, describió James, proporcionando detalles tácticos precisos sobre cómo se libraban realmente las batallas medievales escocesas. Estos detalles contrastaban drásticamente con las representaciones romantizadas populares, donde los guerreros de las Highlands eran a menudo retratados luchando a caballo o en formaciones que no correspondían a las tácticas militares históricas reales. El momento emocionalmente más intenso del relato de James llegó cuando describió un episodio personal vivido durante la batalla. De repente, oí un grito de auxilio y cerca de mí en el suelo, mi padre luchaba cuerpo a cuerpo con alguien que no era un MacDonald, pero que aquel día combatía bajo su mando. Vi un hacha de combate en el suelo junto a mi padre, la cogí y la arremetí contra la cabeza del combatiente, matándolo. La precisión con la que James describió este momento, incluyendo el hecho de que algunos combatientes no MacDonald luchaban junto al clan Ranald en esa batalla específica, correspondía exactamente a los registros históricos más detallados disponibles solo para estudiosos especializados. Charles Ian Fraser sabía que esta información no estaba disponible en fuentes populares de historia escocesa. Aún más impresionante fue cuando James describió haber visto a un hombre grande y alto con pantalones y túnica de cota de malla protegiendo a numerosos Frasers heridos en un rincón formado por trincheras. James sabía intuitivamente que este hombre era el terrateniente de Foyers y que lucharía valientemente hasta caer herido por una flecha. Charles Ian Fraser se quedó sin palabras. Este detalle específico sobre la muerte del terrateniente de Foyers estaba documentado únicamente en fuentes históricas muy especializadas. La extraordinaria precisión histórica de los sueños de James Fraser no pasó desapercibida para Charles Ian Fraser, quien poseía suficiente conocimiento académico para reconocer que estaba ante un fenómeno que merecía una investigación científica seria. Como mayor retirado y respetado estudioso de la historia de las Highlands, Charles sabía que los detalles proporcionados por James iban mucho más allá de lo que cualquier fuente popular podría explicar. Charles Ian Fraser inició su propia investigación metodológica, comenzando por examinar cuidadosamente el trasfondo educativo y social de James Fraser. Descubrió que James solo había completado la educación primaria y se le consideraba alfabetizado solo en el sentido más básico de la palabra. Aunque era un ávido lector de historia escocesa, sus limitados recursos financieros restringían su acceso a libros especializados o fuentes académicas avanzadas. Para verificar la posibilidad de que James hubiera obtenido su información a través de la lectura, Charles consultó sistemáticamente todas las fuentes disponibles sobre la batalla de Blar na Lane en la región de Inverness. Encontró varias obras que mencionaban la batalla: los libros de Fraser, 1905, Kelty, 1875 y MacDonald, 1934, todos fácilmente accesibles en bibliotecas locales y que describían los clanes en conflicto, mencionando las cotas de malla y las armas utilizadas. Sin embargo, Charles descubrió algo intrigante. Aunque estas fuentes proporcionaban información general sobre la batalla, ninguna de ellas contenía los detalles íntimos y personales
que James describía con tanta convicción. Las fuentes históricas mencionaban los tipos de armamento y la geografía general, pero no explicaban cómo sería sentir el peso de la armadura, oír el silbido específico de las flechas o conocer las identidades personales de los combatientes individuales. Charles también descubrió que James Fraser demostraba un conocimiento intuitivo sobre aspectos de la batalla que no estaban documentados en ninguna parte. Cuando se le preguntaba cómo sabía que cierto guerrero era el terrateniente de Foyers, o cómo podía estar seguro de que un momento específico ocurrió durante la batalla, James respondía simplemente, lo sabía, simplemente lo sabía. La metodología investigativa de Charles Ian Fraser incluyó también un análisis psicológico informal de James Fraser. Observó que James no intentaba embellecer o dramatizar su narrativa cuando se le preguntaba directamente. Por el contrario, cuando Charles le preguntó si él y su padre habían muerto en la batalla del sueño, James respondió honestamente que no lo sabía, una respuesta que contrastaba con la tendencia típica de las personas que fabrican historias de añadir detalles dramáticos. Si están siguiendo esta extraordinaria investigación y están tan intrigados como yo con las implicaciones científicas de este caso, suscríbanse al canal porque tenemos muchas más evidencias documentadas para compartir. Activen la campanita para no perderse ningún descubrimiento que podría revolucionar nuestra comprensión sobre la memoria y la reencarnación. Charles Ian Fraser también notó que James Fraser mantenía una consistencia absoluta en sus descripciones a lo largo de múltiples sesiones de interrogatorio. Los detalles permanecían idénticos, sin contradicciones ni elaboraciones adicionales que pudieran sugerir confabulación o fantasía. La naturaleza recurrente e inmutable de los sueños también intrigaba a Charles. James relataba tener el mismo sueño repetidamente, siendo siempre el mismo, como si fuera una grabación de memorias reales que se reproducía continuamente. La investigación de Charles Ian Fraser tomó un rumbo aún más fascinante cuando decidió comparar sistemáticamente cada detalle de los sueños de James Fraser con los registros históricos más autorizados disponibles sobre la batalla de Blarney Lane. Lo que descubrió definiría este caso como una de las evidencias más convincentes jamás documentadas de una posible memoria de una vida pasada. En primer lugar, Charles confirmó que la fecha específica mencionada por James, 3 de julio de 1544, correspondía exactamente a los registros históricos oficiales de la batalla. Aún más impresionante, la descripción geográfica detallada que James proporcionaba del campo de batalla en las proximidades del Loch Lochy coincidía perfectamente con los mapas históricos de la región y estudios topográficos posteriores. Charles consultó archivos genealógicos y descubrió que James Fraser bien podría ser descendiente directo de participantes en la batalla de Blarney Lane. Los Fraser se casaban frecuentemente dentro de su propio clan, y el linaje de James podría rastrearse hasta guerreros que realmente lucharon en aquella sangrienta batalla. Sin embargo, este descubrimiento genealógico planteaba preguntas aún más profundas sobre la naturaleza de la herencia genética y la transmisión de memorias. El aspecto más extraordinario de la validación histórica llegó cuando Charles examinó fuentes especializadas sobre armamentos medievales escoceses. Descubrió que las descripciones de James sobre armadura de cota de malla, yelmos cónicos y espadas de dos manos correspondían exactamente al equipamiento militar utilizado en el siglo XVI en las Highlands. Esta información no estaba disponible en libros populares de historia, encontrándose solo en estudios académicos especializados sobre la guerra medieval. Particularmente convincente fue el descubrimiento de Charles sobre el terrateniente de Foyers. En una obra especializada de Mackenzie, 1896, Charles encontró una referencia específica a la muerte de este guerrero por heridas recibidas en la batalla de Blarney Lane. James había descrito a este hombre exactamente como estaba documentado históricamente, un hombre grande y alto que protegía a guerreros Fraser heridos hasta ser mortalmente herido por una flecha. Charles también verificó la precisión de los detalles lingüísticos proporcionados por James. El uso correcto del término gaélico Mac Shimi para referirse a los descendientes de Simon Fraser
y el conocimiento de que los hombres de Stratherrick se unirían a los Fraser de Bullee en esta batalla específica demostraban una familiaridad íntima con la organización social y militar de los clanes del siglo XVI. La investigación archivística reveló otro detalle fascinante. Los registros parroquiales de la época confirmaban que solo 4 hombres del clan Fraser sobrevivieron a la batalla, exactamente como James había descrito en sus sueños. Aún más intrigante, esos registros mencionaban que varias esposas de los Fraser estaban embarazadas en el momento de la batalla y dieron a luz a hijos varones en los meses siguientes. Un fenómeno demográfico que aseguró la continuidad del linaje Fraser, a pesar de la masacre casi completa. Charles Ian Fraser descubrió también que la completa ausencia de elementos románticos en la narrativa de James, la falta de referencias a tartanes, gorras balmoral o escudos decorativos, correspondía exactamente a la realidad histórica de la guerra medieval escocesa. Estos elementos románticos fueron añadidos a la mitología de las Highlands mucho después de la batalla de 1544, principalmente durante el renacimiento cultural escocés de los siglos XVIII y XIX. La correlación entre los sueños de James Fraser y los hechos históricos verificables alcanzaba un nivel de precisión que desafiaba cualquier explicación basada en el conocimiento adquirido normalmente. Charles concluyó que no importa lo que James Fraser haya leído o no, una buena parte de su narrativa fue totalmente personal y genuina. El momento más impactante de la investigación de Charles Ian Fraser llegó cuando decidió confrontar a James Fraser con la evidencia histórica más específica y menos conocida sobre la batalla de Blarna Lane. Charles había descubierto, en un raro manuscrito de los archivos del clan Fraser, una referencia muy específica a un incidente durante la batalla que nunca había sido publicado en ninguna fuente accesible al público general. El manuscrito describía un momento específico en que un joven guerrero Fraser salvó la vida de su padre matando a un combatiente enemigo con un hacha de combate encontrada en el campo de batalla. Este registro, escrito por el único cronista superviviente de la batalla, mencionaba que el guerrero enemigo no era un MacDonald, sino un mercenario contratado que luchaba junto al clan Ranald ese día. Cuando Charles Ian Fraser mencionó este detalle específico a James Fraser, sin revelar su fuente, James se mostró visiblemente afectado. Sus manos comenzaron a temblar violentamente y las lágrimas asomaron a sus ojos. «Ese era yo», susurró James con una convicción absoluta que hizo que Charles sintiera un escalofrío recorrer su espalda. «Yo maté a ese hombre para salvar a mi padre. Vi el hacha allí en el suelo, la cogí y recuerdo el sonido cuando golpeó su cabeza». Lo que hacía esta revelación verdaderamente extraordinaria era que este detalle específico no existía en ninguna fuente histórica a la que James Fraser pudiera haber accedido. El manuscrito se encontraba en los archivos privados de la familia Fraser de Lovat y nunca había sido publicado o mencionado en ningún libro sobre la batalla. Charles Ian Fraser sabía que estaba ante una evidencia que desafiaba completamente las leyes de la ciencia convencional. Aún más perturbador fue cuando James describió sus emociones durante aquel momento específico de la batalla. «Sentí el peso del hacha en mis manos, el impacto cuando alcanzó su objetivo, y después vi a mi padre mirándome con una mezcla de gratitud y horror. Él sabía que yo había salvado su vida, pero también que me había convertido en un asesino en ese momento». Charles Ian Fraser documentó cuidadosamente esta sesión, notando que James mostraba signos físicos de estrés postraumático mientras relataba recuerdos de una batalla que había ocurrido 384 años antes de su nacimiento. La intensidad emocional y la precisión de los detalles convencieron a Charles de que James Fraser no estaba simplemente imaginando o confabulando estas experiencias. La evidencia final llegó cuando James mencionó espontáneamente un detalle que ni siquiera el manuscrito contenía: el nombre del mercenario que había matado. Cuando Charles investigó registros genealógicos posteriormente, descubrió que un hombre con exactamente ese nombre había servido realmente como mercenario para el clan Ranald en 1544. James Fraser
Conocía el nombre de un hombre muerto hacía casi 4 siglos. James Fraser continuó teniendo sus sueños recurrentes sobre la batalla de Blarney Line hasta su muerte el 9 de julio de 1942, a los 72 años. Irónicamente, murió solo unos días después del 398º aniversario de la batalla que había dominado sus sueños durante toda su vida adulta. Charles Ian Fraser notó esta coincidencia temporal y se preguntó si habría algún significado más profundo en la fecha de la muerte de James. En los años que siguieron a la documentación inicial del caso, Charles Ian Fraser mantuvo correspondencia con otros investigadores interesados en fenómenos de memoria de vidas pasadas. Descubrió que el caso de James Fraser compartía características notables con otros casos documentados de xenoglosia y memorias aparentemente heredadas que estaban siendo estudiados por investigadores como el Dr. Ian Stevenson en la Universidad de Virginia. La familia de James Fraser relató que en los años finales de su vida los sueños se volvieron aún más vívidos y específicos. James comenzó a reconocer rostros individuales de combatientes y a recordar conversaciones específicas que habían ocurrido antes de la batalla. Describía con creciente precisión los preparativos para el combate, las oraciones que los guerreros hacían antes de la lucha, e incluso las comidas que compartían la noche anterior al enfrentamiento. Charles Ian Fraser concluyó su investigación convencido de que había sido testigo de una evidencia genuina de reencarnación o transmisión de memoria ancestral. En sus cartas a Sir Ian Moncrieff escribió: «Sigo convencido de que no importa lo que James Fraser haya leído o no, una buena parte de su narrativa para mí fue totalmente personal y genuina. Considero la reencarnación una interpretación posible de este caso extraordinario». El impacto del caso en la comunidad local fue significativo pero discreto. James Fraser había adquirido reputación de fanfarrón, principalmente porque la gente no podía comprender o aceptar la naturaleza de sus experiencias. Sin embargo, tras la investigación de Charles Ian Fraser, muchos vecinos comenzaron a ver a James con un respeto renovado, reconociendo que quizás era portador de algo mucho más profundo que simples fantasías. Espero que la extraordinaria historia de James Fraser los haya conmovido tanto como a mí durante esta investigación. Aquí, en Círculo de Vidas, creemos que cada alma carga con un viaje único a través del tiempo y el espacio. Si forman parte de esta comunidad que busca respuestas a los misterios más profundos de la existencia humana, dejen un like para demostrar que también creen que somos mucho más de lo que aparentamos ser. En los comentarios compartan: ¿han tenido alguna vez sueños recurrentes que parecían más recuerdos que imaginación? ¿Han sentido una conexión inexplicable con periodos históricos específicos? ¿Qué lugar del mundo despierta en ustedes una familiaridad misteriosa? Creemos aquí una comunidad de personas que cuestionan los límites de la realidad y buscan comprender los misterios profundos de la continuidad del alma humana a través de las eras.